Hoy vamos a ver el tema 8 de sociales. Se titula Desde el siglo XX hasta nuestros días. Vamos a ver la época más reciente, desde el año 1900 hasta la actualidad. Para ello es importante que recordemos brevemente todo lo que ya sabemos de las distintas formas de gobierno que hubo en el siglo XIX en España, es decir, desde el año 1800 hasta el año 1899. Hemos visto y hemos aprendido que reinaron varios reyes en España. En primer lugar fue Carlos IV. Carlos IV, que Carlos IV, bueno, pues recordamos brevemente que permitió que Napoleón Bonaparte entrara en España y la invadió. Y hubo una época en la que reinó José I, que era el hermano de Napoleón Bonaparte. Después el hijo de Carlos IV, Fernando VII, volvió a España porque estaba en el exilio y asumió el trono. A Fernando VII le sucedió su hija Isabel II, que recordamos que Fernando VII tuvo que cambiar la ley de sucesión porque estaba prohibido que las mujeres reinaran. A Isabel II, que se vio obligada a abandonar España como consecuencia de la Revolución de la Gloriosa, le sucedió el rey Amadeo I de Saboya, pero este rey duró muy poco en España, duró muy pocos años porque no se adaptó bien. Y tras la marcha de Amadeo I de Saboya de España, se proclamó una primera república. Recordamos que la república es, a diferencia de la monarquía, es una forma de gobierno en la que el poder lo ejerce un jefe del Estado, que no es el rey, sino que es una persona elegida por el pueblo. A diferencia de la monarquía, todos estos son monarcas, que el poder lo ejerce el rey. La primera república duró muy poco, apenas un año, y tras la finalización de la república se volvió a instaurar una monarquía en la que el rey fue Alfonso XII. Con Alfonso XII comenzó en España la restauración. Bueno, pues todo esto, que lo hemos aprendido nosotros en el tema anterior, nos sirve para llegar hasta Alfonso XIII y el inicio de nuestro tema, el inicio del siglo XX en España. El siglo XX va desde los años 1900 hasta 1999. Bueno, pues recordamos que con Alfonso XII se había iniciado la restauración en España, pues tuvo unos años de reinado y murió. Y el trono se lo dejó a su hijo Alfonso XIII, porque lo normal en esta época es que el rey dejaba el trono, pasaba de padres a hijos. Es decir, el padre moría, el rey moría y el trono pasaba directamente a manos del hijo. Pues Alfonso XIII, que era el hijo de Alfonso XII, era muy pequeñito, de hecho no había nacido cuando su padre murió. Por tanto, no pudo ser rey hasta que no cumplió la mayoría de edad. Mientras cumplía los 16 años, que es la mayoría de edad en esta época, se produjo una regencia, es decir, que el poder, el reinado, lo ejerció su madre, que era esta, María Cristina de Habsburgo. Bueno, pues en el año 1902, Alfonso XIII cumple la mayoría de edad y ya pues se proclama rey de España. Él reinó mediante una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria significa que el poder lo tiene el rey, pero este poder no es todo del rey, sino que está sometido, está sujeto por un parlamento, por un gobierno, está controlado. No tiene todo el poder el rey. Hasta el año 1923 se mantuvo una constitución que existía en este momento, una constitución que estaba vigente, y la constitución, recordamos que la primera fue la PEPA, esta que había en este momento no era la PEPA, era otra que se aprobó después, y recordamos que la constitución permitía a los ciudadanos tener una serie de derechos y de deberes que se les tuviera más en cuenta. Bueno, pues el reinado de Alfonso XIII fue una época marcada por graves conflictos. Vamos a ver los 3 conflictos más importantes que se sucedieron en esta época. El primero fue la Semana Trágica. Mirad, la Semana Trágica sucedió durante el año 1909 en Barcelona. Se produjo una revuelta popular
porque estaban enviando a muchos obreros y campesinos, personas de la clase baja, las estaban enviando a una guerra que existía en Marruecos. Había una guerra en Marruecos y entonces estaban enviando a estas personas. Los nobles, la clase alta, la aristocracia, los que tenían dinero, pagaban para que ellos no fueran a la guerra. Entonces se llevaban a los pobres obreros y campesinos y trabajadores. Esta revuelta acabó con numerosos muertos y detenidos. Por eso se le llamó la Semana Trágica. Otro conflicto grave durante el reinado de Alfonso XIII fue la huelga general de 1917. Como vimos en el tema anterior, surgieron unos grupos de obreros y obreras, que los obreros recordamos que eran los trabajadores de las fábricas, surgieron unos grupos para defender sus derechos, que eran los sindicatos. Pues estos sindicatos provocaron una huelga debido a las duras condiciones de trabajo que tenían los trabajadores en las fábricas. Pedían pues que trabajaran menos horas, que se les pagara más, que tuvieran unas mejores condiciones laborales. Esta huelga en realidad no tuvo mucho éxito, pero sí es verdad que además de la protesta de los trabajadores, de los obreros, se le unieron también protestas políticas y de los militares y protestas de los militares que estaban descontentos. Es verdad que la huelga no tuvo mucho éxito, pero el movimiento obrero logró tener cada vez más importancia. Y la última revuelta importante durante el reinado de Alfonso XIII fue la Guerra de Marruecos. Durante los primeros años del siglo XX a España le habían cedido una parte del norte de Marruecos, porque era normal en esta época, lo que eran las colonias, eran territorios que tenían los países, en otros países, podían estar lejos, que se llamaban colonias, y estaban bajo su dominio. Bueno, pues España había tenido una pequeña parte en Marruecos y los marroquíes, las personas de Marruecos, pues no estaban de acuerdo con esto. Por tanto, se produjo un levantamiento, se produjo una guerra entre los militares de Marruecos, los rebeldes marroquíes y el ejército español. Esta guerra finalizó con el desastre de Anual y fue una batalla donde el ejército español pues perdió alrededor de 13.000, fueron derrotados, perdieron alrededor de 13.000 soldados. Estos son los principales conflictos que sucedieron en el reinado de Alfonso XIII. Durante el reinado de Alfonso XIII hubo como he dicho, el poder estaba controlado por el gobierno, y había también una serie de generales y de militares que estaban también involucrados en lo que era el gobierno. Pues en el año 1923, un general, que era Miguel Primo de Rivera, pues tenía la excusa de restablecer el orden en el país, porque él consideraba que el país estaba un poco revuelto, y entonces con esa excusa de restablecer el orden en el país, pues proclamó un golpe de Estado. Un golpe de Estado es una lucha, digamos, una manera brusca de un acto violento para apoderarse del gobierno. Se produjo un golpe de Estado y instauró una dictadura militar, es decir, una dictadura militar en la que este señor asumió en su persona todos los poderes del Estado. Digamos que controlaba el Estado. Durante esta época también estaba el rey Alfonso XIII, pero Primo de Rivera, al establecer la dictadura militar, tenía todo el poder. Suspendió la Constitución de 1876, por tanto, esto para los ciudadanos españoles en ese momento no fue bueno. Realizó también numerosas obras públicas como carreteras y como vías férreas. También se celebraron algunas exposiciones universales. Y en el año 1930 tuvo que dimitir, es decir, lo abandonó porque no tenía apoyo. El pueblo estaba muy descontento, así que Primo de Rivera tuvo que dimitir, ¿vale? Recordemos eso, que durante la dictadura, que duró unos años, ahora lo vamos a ver en una línea del tiempo, Alfonso XIII, Alfonso XIII siguió siendo rey. Bien, pues ya a finales en el año 1931, Alfonso XIII, que seguía siendo rey,
pues se celebraron, ordenó que se formara un nuevo gobierno, porque como el gobierno en ese momento era un desastre, porque Primo de Rivera había dimitido, pues ordenó que se formase un nuevo gobierno, que se restableciese la Constitución, y entonces convocó elecciones. Y lo que ocurrió es que los partidos republicanos ganaron las elecciones en las grandes ciudades. Entonces, ante el resultado en el que el rey tenía poco apoyo, porque la gente apostaba más por una república en la que el poder no lo ejerce el rey, sino que lo ejerce un jefe del Estado, pues Alfonso XIII abandonó España. Y pasamos a la siguiente etapa, que la veremos en la próxima clase. Así que para resumir un poco lo que acabamos de ver y no liarnos mucho, esta línea del tiempo refleja los principales hechos que ocurrieron durante el reinado de Alfonso XIII. En primer lugar, bueno, pues en 1902 se produce el fin de la regencia, es decir, Alfonso XIII cumple la mayoría de edad y su madre ya deja de ser reina y él se proclama rey de España en 1902. El reinado de Alfonso XIII, dura desde 1902 hasta 1931, cuando Alfonso XIII abandona España. Durante este periodo de aproximadamente 30 años, pues hasta 1923, solamente reina Alfonso XIII. Aquí se producen los conflictos que hemos visto anteriormente, la Semana Trágica, la huelga general y el desastre de Anual, que fue la pérdida de los soldados españoles en la guerra de Marruecos. En 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado e instaura una dictadura militar aquí, durante este periodo de tiempo. Pero recordamos que está la dictadura junto con Alfonso XIII, ¿vale? La dictadura termina en 1930 y ya en 1931 concluye el reinado de Alfonso XIII con su abandono de España. Los conceptos clave que yo quiero que tengáis muy claro de lo que llevamos hasta ahora visto de las distintas formas de gobierno es, en primer lugar, reconocer lo que es una monarquía. La monarquía es la forma de poder en la que el poder la tiene el rey. Hemos visto distintos tipos. Hemos visto la monarquía absolutista, en la que el rey ejercía el poder absoluto. En el caso de Fernando VII, el rey tiene todo el poder y no cuenta con nadie. La monarquía constitucional, en la que el poder del rey está controlado por una constitución. Y ahora hemos visto la monarquía parlamentaria, en la que el poder del rey está limitado por el Parlamento. La república, a diferencia de la monarquía, es una forma de gobierno en la que el jefe del Estado no es un rey, como en el caso de la monarquía, sino que es un presidente o presidenta que ha sido elegida por el ciudadano, de forma libre por los ciudadanos. La dictadura es la concentración del poder en una sola persona o en un grupo de personas que se impone. Es decir, no se le da a las personas a elegir, no lo votan, sino que una persona o un grupo pues imponen esa forma de gobierno y lo hacen de forma autoritaria. Se limitan los derechos y las libertades de los ciudadanos. El golpe de Estado, que además a lo largo del tema vamos a ver un golpe de Estado muy importante que hubo en España unos años posteriores. El golpe de Estado es un acto violento para apoderarse del gobierno que existe en ese momento, pues se produce un acto violento, como digo, para quitar a los que están del gobierno. Y por último, la democracia es que el poder lo ejerce el pueblo a través de los representantes que ellos eligen. El pueblo elige libremente quienes quiere que sean sus representantes. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del tema y continuamos en la siguiente clase con la Segunda República en España.